Hola, buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Cuellar y en este apartado de la exposición les explicaré el pensamiento de Michel Foucault, el cual titulo La fiesta del pensamiento. En primera instancia, para empezar a hablar acerca del pensamiento de Michel Foucault, es necesario conocer su contexto social y su biografía. Entonces, Michel Foucault fue un filósofo e historiador francés del siglo XX que pasó su carrera de manera forense criticando el poder de los modernos y burgueses estados capitalistas, incluyendo sus tribunales, prisiones, policías y psiquiatras. Entonces, para empezar a hablar sobre el pensamiento de Michel Foucault es necesario conocer todo esto, además de conocer su condición sexual, la cual era una persona homosexual y que nació en una familia muy adinerada llena de doctores. Como segundo punto podemos resaltar una imagen en la cual está Michel Foucault pensando y de él se desprenden 5 círculos en los cuales aparece una foto de Nietzsche. ¿Por qué de Nietzsche? En el momento en el que Michel Foucault empezó a leer, a investigar acerca de la filosofía, se dio cuenta que una de las obras de Nietzsche hablaba sobre el poder y los cambios del pasado que se repercuten en el futuro, cómo las ideas del pasado pueden ayudar en nuestro presente. Entonces de ahí empezó a desarrollar su idea del poder saber, es decir, cómo funciona el poder y luego cambiarlo en una dirección como de una marxista y anarquista utópica. Como tercer punto encontramos la foto de este payaso, porque de un payaso o más bien de un loco, porque dentro de la vida de Foucault él se desempeñó mucho en el área de la psiquiatría como una filosofía en la cual él estudiaba el comportamiento de esas personas, pero no tanto en lo medicinal, en el ámbito de la medicina, sino algo más de pensamiento y cómo se trataba a estas personas con enfermedades mentales. Entonces, aquí se encuentra una frase muy célebre de Michel Foucault que dice, abro comillas, cuando algo no puede enunciarse en términos de bien y de mal, se lo expresa en términos de normal y anormal. Entonces, antes, como yo les comentaba, él se vio muy influenciado por la filosofía de Nietzsche con la obra que él leyó. En este momento se convierte en un tipo particular de historiador filosófico que podría mirar hacia atrás en el pasado para solucionar los urgentes problemas de su propio tiempo. Es decir, darse cuenta que la antigüedad no estaba del todo mal, sino que de esa mala historia, entre comillas, que se vivió, puede sacar cosas buenas que nos pueden servir hoy en día. Entonces, ¿por qué la fiesta del pensamiento? Porque él consideraba que teníamos que iluminar las zonas de oscuridad, de sombra de la sociedad, con esa alegría. Por eso dice, su objetivo siempre fue iluminar las zonas de sombra de la sociedad con la luz irradiante de nuestro pasado. Entonces, ¿cómo actúa el saber para articular el poder? Tenemos claro ya que Michel Foucault utilizaba esta analogía de poder-saber. Entonces, ¿qué dice él que es el saber? El saber es lo que un grupo de gente comparte y decide que es la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es aquella facultad, aquel término que define lo correcto y lo incorrecto, lo normal y lo patológico, la bondad y la maldad. ¿A qué lleva esta verdad? A un proceso de normalización, a un proceso en que todo fluya según como la sociedad lo quiere, que es lo que nos quiere dar a entender Foucault con los altos mandos que nos ponen a trabajar, nos ponen a la misma educación para que la sociedad funcione en torno a ellos. El saber es lo que un grupo de gente comparte y decide que es la verdad. En este apartado de la exposición, el cual el postulado es vigilar y castigar, el cual es el mismo nombre de una de las obras escritas por Michel Foucault, publicada en 1975, habla sobre el objetivo en el que su filosofía se basaba, el cual era el castigo o la crítica al Estado. ¿Qué crítica le hace él al Estado o al poder? Dice que parece que en la actualidad el poder es más bondadoso, pero en realidad no lo es. Es por esto que ponemos el poder bondadoso u opresor. ¿Por qué se realiza esta pregunta? Porque en la actualidad muchas veces nosotros vemos que en sí somos más bondadosos, el pueblo, la nación, el poder. Somos más bondadosos con aquellos delincuentes que cometen delitos, ya que son encerrados en una prisión, por lo menos tienen la visita de uno de sus familiares, tienen su comida y entre comillas están íntegros dentro de la cárcel. Pero, ¿qué dice Michel Foucault? Las ejecuciones en público
eran una manera de mostrarle a la sociedad los castigos por el delito cometido. Al ser público podía alentar una rebelión o protesta a favor de los presos. En la antigüedad, como ya lo dije, se realizaban estos castigos por delitos en público, lo cual alentaba al pueblo a hacer una rebelión, a protestar contra el poder, debido a que era una forma inhumana de castigar un delito. En la actualidad se dice que somos más bondadosos porque se le da al preso una celda, se le da comida, la visita de sus familiares, pero no, Michel Foucault hace la crítica que en realidad hoy en día somos más inhumanos, porque en el momento en el que la sociedad a nivel global realizó esta invención de las prisiones, se cometían los delitos y aquel delincuente entraba a prisión y a puerta cerrada se podía realizar los mismos castigos, las mismas ejecuciones, solo que a puerta cerrada. ¿Qué significaba esto? Que el pueblo no se iba a dar cuenta qué sucedía detrás de unas rejas, detrás de 4 paredes, y no se podía generar dicha rebelión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no hay resistencia del pueblo. En la modernidad es algo más escondido. Quiere decir que Michel Foucault ataca al Estado por esto, porque trata de esconder lo que pasa realmente y a los ojos de su nación le dice una verdad muy diferente. ¿Qué pasa con el poder y el saber en estos momentos? En el momento de vigilar y castigar. Empieza con la verdad que a través de esta el poder disciplinario controla la voluntad y el pensamiento, el proceso al que llamamos normalización, en donde todo fluye concorde a un orden para que la sociedad trabaje bien. Implica numerar y controlar a los individuos, así súper fácil, aquellos en los altos mandos políticos, con un plan en el que todo el cuerpo social funcione sin importar sus condiciones sociales, sin importar nada. En esta diapositiva encontramos otro de los apartados acerca de los temas que tocó Michel Foucault durante su vida en su filosofía. Lo dividió en 2 partes. La primera es el pensamiento acerca de su libro Historia de la locura en la época clásica, que hablaba acerca de la salud mental, trato a los enfermos mentales en la historia de la humanidad, en la cual el pensamiento que tenía la gente en su cabeza es que ahora tratamos de manera más humanas, es decir, en esta realidad año 2020, tratamos de manera más humanas a los enfermos mentales de lo que se hacía en el pasado. ¿Qué hace Michel Foucault? Michel Foucault trata de demoler este pensamiento. ¿Por qué? Porque él afirma 3 posiciones que son muy claras, muy concisas y por las cuales él razona a que esta afirmación no es así. Él creía que en el pasado era mejor porque los hacían sentir como diferentes, más no como locos, más no como ajenos a la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Michel Foucault enfoca sus pensamientos mucho en la antigüedad, en que en la antigüedad una persona enferma mental era una persona común y corriente, lo hacían sentir diferente, más no como un loco, como un desquiciado, no lo alejan de la sociedad. Al contrario, otra de sus afirmaciones decía que poseían una especie de sabiduría demostrando límites de la razón. Es decir, una persona enferma mental era una persona muy sabia, ya que conocía los límites de la razón y podía mantener una conversación muy razonable con otra persona sin que se dieran cuenta que era un enfermo mental. Y otra de sus afirmaciones por la cual él considera que una manera más humana de referirse, de tratar con un enfermo mental en el pasado, era que podían vagar libremente. En el pasado un enfermo mental podría caminar por las plazas de las polis, un enfermo mental podía ir a una tienda a comprar lo que sea, más no como hoy en día que los encierran en psiquiátricos, que los encierran en hogares para cuidarlos, que los medican y los tienen muy aprisionados. La segunda parte lo tomo según el punto de vista de su libro El nacimiento de la clínica, que habla acerca de la medicina, del papel del doctor en la antigüedad y en la modernidad. Esta parte su filosofía es muy similar a la del libro anterior, porque el objetivo es hablar de la medicina, pero afirmando que se volvió más humana con el tiempo por obvias razones, que hay mejores fármacos y tratamientos debido a la modernidad, pero que en la antigüedad el médico era una figura siniestra, que solo veía órganos más no una persona. En el momento en que una persona acudía al médico en la antigüedad, se decía, Michel Foucault afirmaba, que el doctor lo veía como un conjunto de órganos encerrados más no como una persona. Era un trato muy inhumano.
ya en este caso no contra los enfermos mentales, sino que era un trato inhumano con las personas. El doctor en la antigüedad era una figura siniestra, más no una figura humana más íntegra como lo vemos hoy en día, que el doctor tiene un excelente trato con sus pacientes y que no solo lo ve por la enfermedad o por la patología que tiene.